No, aquí sigue quién. Gallego de mierda. Desde Argentina. No tenéis ni idea. Bueno, pues aquí seguimos, el cuñado Izquierdas, desde Argentina. Hoy, en nuestra costumbre de callarnos un poquito y escuchar a las personas que saben de las cosas, tenemos a Catalina Oliva y Ramiro García Bogliano, dos personas con mucho cine a sus espaldas. Catalina Oliva es directora de arte en cine y escenógrafa en teatro. Tiene muchísima experiencia en ambos campos y también comparte sus conocimientos con la muchachada haciendo tareas docentes. Próximamente verá su último trabajo en la película Matar al dragón, de Jimena Monteoliva. Ramiro García Bogliano es director y guionista de cine. Tiene unos cuantos títulos bastante interesantes. Y cuando no está haciendo cine, se dedica a la docencia y a desarrollar con su hermano Adrián el podcast de cine Crimen Organizado. Su próxima película, Expansivas, está en proceso de postproducción y se verá en 2019. Dos cámaras, qué lujo. Ya ves. Bueno, pues ¿en qué estábamos? Quería preguntaros sobre todo sobre la situación de la cultura en Argentina, pero sobre todo desde vuestro punto de vista. La pregunta es amplia. La idea de lo que estamos el otro día más o menos hablando así por encima era como una idea que yo siento acá, digamos, porque es la realidad que nos toca vivir, que es el del empobrecimiento de la cultura. Una especie de estrategia para que el producto cultural sea considerado como una especie de objeto de lujo o consumo de lujo para gente de determinada posición social y, ¿no?, posibilidades económicas, y digamos como que pienso que se viene como asfixiando toda posibilidad de crecimiento de otras expresiones culturales, digamos, más chiquitas que realmente son las que hacen que crezca y que evolucione la cultura de los países. Entonces, más o menos hay como dos circuitos, ¿no? Un circuito comercial, un circuito independiente, más o menos. Sí. ¿Es así? Sí, podría ser como, por lo menos lo que están planteando son como terminar de disociar bien esos dos circuitos, ¿no? Uh-huh. Antes el circuito independiente acá tenía como bastante circulación y es lo que están tratando de asfixiar, como que parece que no es eso tan importante como el gran cine o, ¿no?, la cultura grande, y viene acompañado de toda una movida de medios de comunicación. O sea, que es un poco lo que te dan en la boca y es eso, sin demasiado análisis. Y bueno, y acá está aparte acompañado ahora económicamente, ¿no? Uh-huh. Como que tampoco recibís el mismo apoyo y los tiempos son eso mismo, para asfixiar. Antes había, te digo, porque podemos hablar un poco, podemos tocar de oído de lo que es la música también, uh-huh, o del teatro, sí, por supuesto, digamos. Y antes había ayudas, o sea, especie de créditos para que tú grabases un disco. Uh-huh. Es decir, tú ibas y decías, bueno, tengo ese proyecto artístico, tengo que grabar un disco, y venían y te hacían un préstamo, y luego tú lo pagabas sin intereses, ¿no?, o mínimos intereses, eso para poder adelantar todo lo que es el dinero para producir el disco. Eso, por supuesto, apenas entró el nuevo gobierno, fue de lo primero en quedar absolutamente igualmente destruido. No es esto lo que pasa en los medios, porque en los medios ellos siguen igual. El Inca parece que es el mejor año siempre desde que ellos están, como que no hay una legalización de esa situación, como que a cara al público, claro, a cara al público, como que está todo bien, pero está claramente asfixiado. O sea, se nota mucho también en el modo en que se pagan los trabajos ahora, ¿no? O sea, no te pagan la semana de trabajo, pero no las horas extras. Eso pasa tres meses después. Entonces uno termina financiando de alguna manera esa producción en la que uno trabaja, que bueno, que es la manera, se entiende, pero bueno, como que hay un circuito que bueno, que va siempre como en contra de la gente que trabaja en la industria del cine. Sí, hacer horas extra gratis es desprofesionalizar el sector poquito a poco, el dinero se gana. Quitarle totalmente el valor. Y luego dice, si quisieras producir por fuera, ¿no?, porque esa es otra opción, dices, no, mira, yo ni siquiera quiero la ayuda del gobierno, yo lo hago absolutamente independiente,
también se han encargado de cerrar todos los lugares, digamos, de cultura independiente o que no tienen una especie de uso comercial, sino puramente cultural. Hay un montón de lugares que han ido cerrando o les han ido como todo con una especie de legalidades. Sí, los centros culturales. Donde sí. se generaban las nuevas movidas de música, las proyecciones de películas independientes, las obras de teatro independientes, las han ido cerrando por cuestiones supuestamente de seguridad. Claro. Pero eso quiere decir que al final quedan abiertos y los lugares de cultura son los que pertenecen a grandes empresas, nada más. Entonces, no es ni siquiera que dices, no, bueno, incluso por afuera de esas ayudas que existían al cine y a la música, a la producción cultural de antes, eres un independiente queriendo generar cultura, es muy difícil, que los espacios cada vez son menos. Claro, y más monopolizados a lo mejor por los grupos pequeños de empresas. Sí. Sí, total, o sea, aquí un chiste, no, o sea, aquí tenemos, bueno, está la típica charla de lo que es el rock o el pop nacional. Te pones a ver las carteleras, en los 90 eran todo bandas nuevas, las que tocaban en los lugares, ahora tocan todas bandas de los 90. Seguimos viendo a las mismas bandas, que está bien que toquen, pero estaría bien que toquen las otras, ¿no? Y con el cine es muy parecido. El cine está como totalmente bloqueado a 4 empresas grandes que en muchos casos dependen de la televisión y que están las mismas caras de los 80, de los 90, protagonizando las mismas películas y que son las únicas que son promocionadas. Las demás, no sé cómo se sigue dando ahora, pero llegaba un momento en el que una película que no fuese masiva tenía que pagarle al cine, o sea, a la sala, para asegurarse que si no vendían las entradas suficientes, la sala se quedaba contenta, ¿entiendes? O sea, tú estabas pagando el permiso por estar en una película nacional en un cine nacional. Bueno, ahora pasa que, por ejemplo, hace... te las pasan, claro, hace 2 semanas acá en los cines en La Plata, que no sé cuántas salas habrá, 30 salas. Sí, ponele como... Sí, 30, ninguna película nacional. O sea, como que se las fueron llevando. Existe la sala Cinca acá, que es de la gestión anterior, que es como un poco federalizar el cine. Entonces, en varios lugares abrieron una sala Inca en espacios a veces culturales, como para que el cine nacional llegara, incluso las películas más chicas, llegara como a diferentes puntos. Y ahora ese es el lugar donde se exhiben, básicamente. Entonces, donde se exhibe el 95% del cine. Claro, las estrenan en cine comercial y están una semana, si es una peli que más o menos tiene, ¿no? Porque hay películas que ni siquiera las estrenan y vos ya sabés, el público ya sabe que a la semana una sala que sale de 120 pesos la más barata o 180, depende del día, pero sabés que en la sala Inca a 30 o 50 pesos, no sé cuándo está ahora, a la semana te la están dando, entonces no pagás la entrada comercial. Como una rueda. Porque como la tenés en la sala Inca o en Cinear, que es una plataforma, al toque no te gastás ni en ir al estreno. No haces ni el esfuerzo de... Es como que a las películas argentinas les va mal. Bueno, en realidad les va mal porque tampoco tienen la oportunidad de que la gente la vea. Que después hay bodrios que nadie va a salir a defender toda la... Claro, no es que hay una defensa de que todo es para ir a ver al cine pero bueno, ni siquiera tienen las posibilidades, las mismas posibilidades o más posibilidades por ser algo que está formando la identidad nacional de alguna manera. No sé. Para mí es como de repente a un carnicero le dijeras, te saco toda la carne nacional y vendes carne de Estados Unidos y acéptalo así. Es algo tan sencillo como eso. A vender hamburguesitas del McDonald's. Hamburguesas del McDonald's y... No, la carne nacional no sirve, ¿me entendés? O sea, es así de demencial. Y luego está lo que hablábamos de la paradoja del Netflix, que el Netflix o de las plataformas es una selección muy pequeña de lo que es cine nacional, digamos, o sea, que de ponerle que hay una producción, no sé cuánto estará ahora mismo, pero estaba alguna producción que estaba rozando las 100 películas. Sí, por año. 3 películas al año nacionales en Netflix y 2 son de grandes empresas. Entonces es como que tampoco es una opción. Mucha gente está como en plan comprando la cosa, no, pero es que ahora las plataformas y el streaming es lo que va a salvar el cine independiente. Yo no estoy viendo ninguna plataforma que esté realmente apoyando y dándole, ¿entiendes? Compitiendo con Netflix, además. Sí, diciendo... Parece un monopolio también un poco, ¿no?
Claro, en Argentina es un una- monopolio porque se le abrió la puerta sin pagar impuestos ni nada por el estilo. Sí, es como hablábamos hoy, para mí es Walmart. O sea, es Sí, lo mismo. O sea, vengan, aquí tienen todo esto para ustedes, tal. Ahora recién estaban hablando de que le iban a cobrar algo por lucrar dentro del país, ¿entiendes? O sea que sí se entregó totalmente al monopolio, digamos. no, y el recorte de lo que se ve ahí. Claro, lo que deciden que se para ve. mí es lo más terrible. O sea, que parece que no, que parece que son todos geniales, que tenés mucha oferta, pero que en realidad yo creo que es como van encaminando a la gente a que mire una sección de la cultura, y creo que eso para mí es como, voy a decir una bestialidad, pero digo, después de eso, para mí tenemos un Bolsonaro en Brasil, como que Latinoamérica, narcotráfico. Es como, y sí, claro, claro, y sí, Latinoamérica, narcotráfico, claro, como narcos, los asesinos, Sí, que se colombianos encanta. llevando merca de un lado a lado, Claro. es como, Pero aparte de Latinoamérica es como toda una gran cosa. Sí. O sea, Argentina vendría a ser lo mismo que Colombia y que México. Y aquí lo han intentado mucho, digamos, incluso a través de los medios, este gobierno lo que dice que es una de las prioridades es luchar contra el tráfico de drogas, cuando Argentina no es un país productor. no, ni tampoco hay un tráfico, como que no es un país que Es está país, en un lugar como que decían, está como de transición, pero Claro. tampoco es como súper importante. Claro, pero o han sea, establecido la idea de que el problema de Latinoamérica en general, incluido Argentina, es el narcotráfico. Entonces se buscan ficciones que vayan en esa dirección. y por ahí militarizan las calles, ¿no? O sea, le dan más espacio a la policía, más espacio a los militares, a la gendarmería. La épica del policía que lucha contra las drogas. Ajá. Mucha glorificación de la figura del policía y del militar. Ujú. Hay un puntito de propaganda bastante alto, ¿no? Sobre todo a nivel de subtexto. Hablábamos con un amigo tuyo también hace poco de que no es inocente la programación de Netflix. No es que, bueno, esto es lo que se está produciendo y más o menos agarramos, ¿no?, cosas representativas y las programamos. Para mí hay una idea concreta de qué tipo de contenidos tiene que haber ahí. Para mí es bastante claro. Es que sí, O sea, es que no puede ser de otra manera. ¿Para qué si no quieren una plataforma que todo el mundo la pueda ver por $10? Si no hay algo detrás de eso. O sea, no es porque sea buena gente, así de caridad. O sea, hay una escena que siempre me vuelve la cabeza de Inglourious Basterds de Tarantino, que es una que está ahí como a la mitad de la película, en la que dicen como que tienen que ganar la guerra a través de las películas. O sea, los nazis están haciendo esas películas de propaganda y saben que la victoria de Estados Unidos tiene que venir a través de la imagen. Y esto es algo que plantea Tarantino sobre, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poquito meta, ¿no? Total. Y si ves realmente lo que sucede ahora, o sea, si eso era un pensamiento en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo no va a ser un pensamiento, ¿entiendes?, 70 años más tarde, hoy con Netflix? El carácter goebbeliano de la cultura bajo el capitalismo. ¿Tú piensas que no? Sí. ¿Piensas que no? Claro que bueno, sí. ahí está la publicidad, aparte metida a tope en todo. O sea, También cómo se disuelve, ¿no?, la barrera entre publicidad y cine comercial. nada, no hay nada para mí. Yo creo que se disolvió hace tiempo. Yo como Como en las reuniones de base, digo, Netflix Argentina. No sé si realmente tienen en claro esto, o sea, pero para mí es más macro la cosa. Sí. No sé si... nos están pidiendo tal. Vamos a Claro, conseguir tal. es como, me parece como que es una cosa que el que trabaja ahí podría trabajar ahí o en Telefe o en otro canal y no, o sea, como que no los veo tan, ni siquiera sabiendo real, digo, hablo como en las micro reuniones, que uno siempre los ve como estos tipos deciden el rumbo de nuestro país, ¿viste? Como lo que ven, y en realidad me parece que van un poco así tipo McDonald's, vende hamburguesas acá, allá, y bueno, es más o menos lo mismo. Y me da la sensación de que es un poco más macro. No sé bien de dónde, pero me parece que es incluso más allá de un canal de televisión o de una plataforma que tiene contenidos. Claro, es una empresa transnacional al fin y al cabo. Y puede ser que el criterio más que de curadores de contenidos sea más de negocios.
claramente. Yo creo que sí hay una ideología. Yo creo No, que sí hay. ideología, claro, sí. O sea, más allá de la del dinero. Sí, o sea, yo estaba leyendo, bueno, ahora no voy a dar como el dato concreto, pero digamos, de todas esas películas apoyadas directamente por el ejército norteamericano. Sí. Como las de Michael Bay y todo eso, que son, se dicen, es como casi explícito, como que de la web de las Fuerzas Armadas te publicitan, ¿sabes? La peli. Que es prácticamente un spot publicitario. Es un spot publicitario y que aparte se hace dinero, por supuesto, porque todo aparte tiene que hacer dinero dentro de esa. Y dentro de eso, digo, es la gran discusión con las películas de superhéroes. O sea, para mí vivimos como en una época en la que todo el mundo está como sublimando a través de esas historias de superhéroes en las que al final lo que hace es protegerse el sistema y todo, y está muy bien proteger al sistema. Si uno lo compara con cualquier película, digamos, incluso nuestras Matrix, digamos que son como más de las señoras de nuestra generación, había siempre una desconfianza. Ahora está todo bien. El poder puede cometer algún error, pero hay que apoyarlo y hay que luchar por tal. Y si hay que ir a destruir a países extraños que no se sabe y que muere mucha gente en CGI y no nos damos mucha cuenta, está todo bien, porque al fin y al cabo estamos ganaron los buenos. Una causa noble. Eso en el cine de entretenimiento de hace 20 y pico años no era así. El poder siempre era sospechoso, ahora no. Ahora queremos ser parte, queremos que nos acepten como... Puede ser además que ocurra por décadas, igual que el cine de los 70 era más oscuro y más cínico, y luego el de los 80 más superficial y consumista en general. En general sí, pero me parece que incluso el cine, revisando el cine de los 80, era más crítico que el cine actual. Sí. Fíjate que, sí, yo diría incluso pensando en los antagonistas, o sea, se me acaba de pasar por la cabeza Los Goonies. Película absurda, que podría ser como la guerra de los niños de Parchís. Sí. Pero los niños luchan contra los especuladores. Dime una película hoy en la que los niños luchan contra los especuladores. Claro. Cultura nacional, cultura autóctona, difícil. O sea, se está yendo, yo creo que se está yendo en todos lados con mayor virulencia, menor virulencia, menos en dos lugares, China, los que aún respetan su propia cultura, digamos, y la consumen, a esto. Bueno, Como dices tú, a la muchos atomización. estudios de Hollywood también quieren orientar sus películas Pero que hacia el grupo chino. no terminan de encontrar Se la manera. acomodan. Pero no terminan de encontrar la manera perfecta, ¿viste? Sí, O sea, que les cuesta. sí, sí. Y les seguirá costando. Y cuando se adapten probablemente los chinos lo cambiarán otra vez. Total, claro. Sí. Es que China es un tema aparte también. Sí, total. China es un tema aparte. ¿Y el teatro? ¿Cómo está el teatro aquí? ¿La gente va? ¿No va? ¿Existen circuitos? Mira, te puedo hablar, o sea, no lo tengo del todo estudiado en la hora, así que muchos amigos teatristas me pueden... pero pasó, por ejemplo, que con el comienzo de esta gestión subieron mucho las tarifas, y en ese subir mucho las tarifas hubo salas que no podían pagar tarifas de luz, las tarifas mínimas, o sea, no es que... Claro, funcionar. ni siquiera es plantearse si va al público, si puede pagar la entrada. Ya es como, el problema ya es como que pasa a un nivel que ni siquiera es del salario del que lo consume, sino de que las propias salas tuvieron que cerrar porque no podían pagar el alquiler. Claro, las cuentas. El alquiler, empezó el 2x1, de bueno, vienen dos, pagan uno. Sí, empezaron a inventar de todo para que la gente fuera. A nosotros nos pasó que hace un año formé parte de un grupo que se presentó a concurso en la provincia de Buenos Aires. Creo que eran 12 obras de teatro, de las cuales ganaban 3 o 4, no sé. Las dos primeras o dos de esas ganadoras tuvo el dinero para hacerlas. Y al grupo en el que estoy, lo que dicen es que hubo un momento en que dijeron que no, que había una equivocación, que no habíamos ganado el concurso. Un concurso público de la provincia de Buenos Aires, de la comedia de la provincia de Buenos Aires. O sea, y bueno, ahora está toda una movida para ver qué solución nos dan. Hay como, digo, uno puede pensar, bueno, hay mucha gente que está en contra de esta gestión dentro del grupo, como debe haber en los otros grupos también, y no los están bajando. Pero hay una cosa de esto de decir que está todo bien. Eso, ellos largan un concurso para que ganen 3 o 4 y de repente le dan el subsidio a 2
y el otro perdió, o sea, porque, ¿entendés? Porque se les acabó el presupuesto, es como, bueno, un año de elecciones, la situación del teatro argentino, había mucha gente que no estaba en planta permanente, ya desde la gestión anterior, y bueno, con esta gestión peor, tuvieron la sala del teatro argentino cerrada un montón de tiempo, no sé ahora cómo está, por reformas, pero lo que hacen es subejecutar todos los presupuestos que tienen para el teatro porque están haciendo reformas, que en realidad no ves bien tampoco, o sea, si no es para que haya obras de teatro en 4 años que tienen de gestión, ¿para qué están haciendo las reformas? O sea, ¿cuánto dura la reforma? Lo mismo en las salas, en la sala de la comedia. Hace las reformas, ¿no? Claro. Porque habrá que ver relacionados a quién están. Sí, y lo que está pasando ahora es que ese concurso que supuestamente ahora está encaminado de que sí nos van a dar el dinero para hacerlo, no se va a hacer en la sala oficial de la provincia de Buenos Aires, sino que se va a hacer en otra sala, que es de gente que pertenece a gente del grupo, porque también entran en refacción y tienen un año de que no van a tener programación. Entonces, si la provincia de Buenos Aires no tiene un año de programación, para mí es una tragedia. Claro. Porque es una de las provincias que tiene más flujo de gente de teatro. Claro, es donde hay más potencial de público. Sí, digo, después habrá otras zonas como Rosario, Córdoba, que sí, pero la provincia de Buenos Aires es como, ¿no? Pero bueno, se achicó porque antes existía el teatro bien comercial y mucha movida independiente. Ahora muchas han quedado muy asfixiadas, tienen mucha menos programación los grupos independientes de teatro, pero lo que prevalece es eso, soy infeliz pero tengo marido. Sí, sí. Ese tipo de obras, ¿entiendes? Ese tipo de... Sí, obras que son como si fuera televisión. Sí. O sea, con estrellas de televisión, no con... Sí que alguna también es gente de teatro, pero las obras que les va bastante bien en Capital, o por lo menos las más masivas, claro, son como obras que son como eso, como si fueran parte de la televisión. Incluso esta cosa de microfonear a los actores para que le reconozca la voz el espectador que está sentado en la butaca, parecida a la voz de la televisión. Wow. Yo creo que como que es por donde va la cosa, ¿no? Sí. Es lo que se fomenta, digamos. Que no es por hablar nada más mal de esta gestión, pero es como bastante virulento el cambio. Asumieron acá en la comedia, en el Coliseo Podestá, dentro de la Municipalidad de La Plata, y llamaron como una convocatoria de que los grupos vayan a presentarse, a sumarse para hacer funciones en el Teatro Coliseo, que es un teatro de acá bastante importante y muy bonito y grande. Entonces, claro, fueron todos los grupos de teatro a querer como con esta cosa de que no, nosotros vamos a abrir las puertas de los espacios, y en realidad hicieron funciones gratis, y a mí lo que me parece peor es eso, de llenarles una grilla con contenido que uno se viene trabajando de manera independiente y que de repente, porque aparece esa posibilidad, que lo que yo pienso es que no te cambia nada hacer una función, o sea, más allá de la cosa narcisista, perdón, pero no es como, claro, que hacemos una función, no sé a quién le sirve, pero bueno, parece ser que a la gente que, no sé, que hace eventos culturales, como que hay algo pasa lo mismo con la sala Inca de acá, que hay bastantes, como que bueno, como es el espacio que le dan, uno como que deja hacer un montón de... No se enfrentan a o sea, la persona que está ahora, que es muy macanuda, que nosotros tenemos relación con él y todo, no deja de ser alguien de la gestión del PRO. O sea, que tenés que de alguna manera comulgar con eso, ¿no? Si no, no estás en ese lugar. Y bueno, es como, nada, como que cada uno lo utiliza, nada, un poco individualista, ¿viste? Como, bueno, vamos por este pedacito, porque te la programen un día la película, a mí no me parece que te salve de nada, pero bueno, ¿quién soy yo? Cada uno va a lo suyo, ¿no? Cada uno va a lo suyo y nadie va juntos. Y es lo que se fomenta. No hay sindicatos, digamos, en este sentido. Sí, hay un sindicato, bueno, hay un sindicato
que es el SICA, que es de trabajadores de la cine. industria del cine, pero me parece que no es a nivel sindicato esto, porque son de películas ya hechas, entonces no, o sea, los trabajadores del cine no tenemos ya opinión cuando la película está hecha. Claro. O sea, ¿dónde se exhibe? Ni si se exhibe, ni si no, o sea, debería haber más como... Hay varios grupos de cineastas, pero todavía no vi que hayan tomado como una decisión muy drástica con respecto a la gestión, la actual. Como que van más o menos no acompañando, pero no en contra. O sea, gente que está vaciando, para mí están vaciando el cine. O sea, hace un año fue unas modificaciones en la ley de cine y claro, las conversaciones, por lo menos acá en La Plata, a nivel universitario, eran como a ver qué hacemos para que eso no pase. Pero en la universidad la gente no trabaja de las películas. En la universidad trabajan de ser docentes, de tener un cargo en la universidad. Los estudiantes son estudiantes, no trabajan, o sea, no están en el mercado laboral. Entonces es bien diferente la posición de la gente universitaria, de los intelectuales universitarios, que sí hacen gestión de cine, pero que no trabajan del cine, con los trabajadores del cine, que queríamos ir a ponerle una bomba, porque claro, es como que te sacan la fuente de trabajo, como se empieza como a dividir dentro de los grupos, que aparte somos 4 gatos locos, parecemos que somos un montón, pero la gente que hace cine en Argentina es muy poca, entonces se empieza como a dividir ahí, ¿viste? Entre... Hay un tema, digo, que se da mucho aquí, yo no sé mucho cómo será en otros lugares, en que los docentes y los estudiantes piensan estrictamente hablemos del cine o de música, de lo que estudian, como expresión meramente artística. Y luego cuando toca que vayan a debatir temas laborales, digamos que tienen que ver, yo soy un profesional del cine, ahí esa es la parte en la que no conectan y no entienden. No se trata de un tema, o sea, cualquiera puede hacer su expresión, ¿no? ¿Sabes? Su corto, su canción y todo eso. El tema es, cuando estamos hablando de industria nacional, tienes que tener una conciencia de qué es en lo que no te tienen que joder. O sea, yo soy un trabajador del cine o un trabajador de la música, un músico que genera acá, necesito mi espacio y necesito que no me cierres todas las puertas. Esa es la parte que no llegan como a conectar o a entender. Sí. Porque en principio tienen la idea de que el cine comercial es negativo. Entonces ahí no permiten nunca un crecimiento. Lo que pasa es que para mí en ese cine comercial, a veces desde las universidades engloban más cosas que lo que es realmente comercial. O sea, que comercial son como las grandes productoras y por ahí cosas más chicas que llevan público y que están hechos con una conciencia del público, están vistas como comerciales y que en realidad el subsidio del instituto te lo dan para que la gente vaya al cine. No importa que vaya más o menos, porque tu película es un poquito más hermética o no, pero para que la gente vaya al cine, no para que la gente no vaya al cine. Entonces, ahí se pone un poquito más complicado. ¿Cómo planteáis vosotros la docencia? ¿Cómo la trabajáis? Yo formo parte de un grupo, digamos, de lo que es realización 4 de la carrera de Bellas Artes, la especialidad cine, ¿no? ¿Y cómo lo encaramos? Lo encaramos como una cosa que somos un montón de gente, somos como 5 o 6 personas, digamos, y lo que buscamos siempre es como poner en contacto en lo posible a los estudiantes con la realidad laboral, porque tanto en Argentina, creo que Argentina y España fueron de los 2 lugares en los que hubo mayor explosión de estudiantes de cine como a finales de los 90, inicios del siglo, y como había mucha demanda para estudiar cine, yo tengo un amigo que tiene una de las escuelas de cine de Madrid y que decía que había surgido una especie de moda post-Tarantino y todo esto en los que había muchos estudiantes que habían entrado a estudiar cine, digamos, por la fama. Tipo Operación Triunfo. Digamos, que no era necesariamente por el amor al oficio, sino era simplemente porque veían que era una manera de tener exposición y hacerse famosos, ¿no? Entonces, después de ese momento en el que le hablé con esto, que es hace más como de hace 15 años, creo que la cosa se ha agravado porque ahora hay menos espacio, mucho menos espacio que antes, digamos, para producir, para hacer... O sea, la posibilidad es
infinitamente superior. Las posibilidades de rodar Técnicas. son Claro. infinitamente superiores, pero el espacio o la manera de ganarse la vida es mucho más difícil. Son muy pocos las realizadores y los realizadores que se pueden ganar la vida de esto. Entonces lo que intentamos es sí o sí plantearles el panorama claro de cómo está la industria o la posibilidad laboral ahora mismo en Argentina. Y nada, eso es muy importante para que no haya una disociación entre lo que uno quiere hacer y la realidad de que sea algo como sustentable en el tiempo, ¿no? Primer día de clase, que sepáis que no vais a trabajar. No, más o menos no, que seas consciente de cuál es el panorama, Sí, digamos, para ver cómo trabajas tú alrededor de eso. claro. ¿Entiendes? O sea, por eso antes estábamos mencionando el tema de lo artístico. Aquí existe la idea de que yo que sé, una directora como Lucrecia Martel o un director que yo sé, David Lynch, son artistas. Pero esos artistas a la vez tienen una idea muy clara de cómo han hecho para poder mantenerse como artistas, ¿entiendes? Y que sea sustentable. No hay artista que un estudiante de cine admire que de alguna manera no haya buscado la manera de que sea sustentable y que sea económicamente viable lo que hace. Claro, y como es tiene la suficiente salida comercial, aunque no sea una película de los Vengadores, digamos, para que se pueda producir la siguiente película, digamos, para que puedas vivir y que puedas hacer tu siguiente trabajo. De película a película y cruzando los dedos. Sí, por eso digo, David Lynch, si no hubiera tenido lo económico asegurado y no hubiera sido pionero de lo que es el contenido web, porque él funda su página web con contenido, digamos, con cortometrajes como desde el año 2001, ¿entiendes? Que fue pionero en eso, y que también tiene su merchandising y tú no sé cuánto. Ahí es donde subsiste y puede hacer lo que a él le apetezca. Pero hay un pensamiento en el que es, bueno, ¿cómo hago que lo mío sea sustentable? Que económicamente yo pueda sostener esto. Claro, porque de alguna manera la cultura no tiene un valor monetario en el capitalismo. La cultura subsiste de economías adyacentes, de cosas que son del merchandising, por ejemplo. El merchandising no está vendiendo, no es la cultura en sí, no es el producto cultural lo que estás vendiendo, sino la imagen de ese producto cultural, la comodificación que se le llama, acomodada al capitalismo. Cuando tú cultivas patatas, tú vendes patatas, pero cuando tú haces cultura, tú no vendes cultura. La cultura hace un beneficio muy grande a la sociedad, pero no se traduce en dinero contante y sonante nunca. Claro. Siempre tienes que, como por ejemplo los músicos, vivimos de que en el bar se vende cerveza y de ahí se saca un beneficio y de ahí se pagan a los músicos, pero la música es un valor añadido a la actividad del bar, por ejemplo, ¿no? Sí. Y el dinero realmente sale de la cerveza, pero la música es un valor añadido, es una cosa extra, aunque económicamente, de forma real, la cultura sí tiene un valor social muy grande, contribuye a una sociedad sin cultura es inconcebible. Lo que nos está sucediendo ahora. Sí. Lo que pasa que está como muy empobrecida. no, que el tema es que no lo ven así como No les interesa. claro, como que la cultura es un valor en sí mismo. Es como que si no le da la ganancia, por ahí recortan. Es como bien claro, o sea, no ganancia así como de números, no. Yo creo que no es una inversión para que, o sea, que hace la identidad y todo, pero bueno, como es eso, como no le dan los números. Ahora también me contaban que lo mismo pasa por ejemplo, en esto que están haciendo viviendas sociales, y no te dan los números, no, la gente, o sea, vos tenés que hacer una inversión. ¿Qué beneficio les da a alguna Que es vivienda social? porque sos el Estado, o sea, el Estado que debe garantizar las cosas mínimas. Bueno, dentro de esos mínimos no están dispuestos a poner el dinero para garantizar eso. O sea, si no les da dinero, no quieren invertir. Y bueno, así estamos como a todo nivel. Y a la vez la cultura es un estorbo. O sea, me parece que la cultura y algún tipo de idea nacional o algo de identificación directa de la gente es como ¿identidad? ¿Para qué necesitas? Acá estaba... Tienes más McDonald's que nunca, o sea, Sí. ¿identiqué? Acá estaba el canal Paca Paca, que estaba
en una plataforma que te entregaban un, ¿cómo se llamaba? Un descodificador. Un descodificador, y tenías varios canales que vos podías enchufarlo y no era que tenías que pagar el cable. No eran canales comerciales, Claro, digamos. había canales comerciales, porque por ejemplo estaba Encuentro, que es como, no es comercial, no es Telefe, pero bueno, Sí, pero digamos el nivel de publicidad que tenía era de risa, Claro. comparado con... te daban ese aparatito y vos tenías un montón de canales. Bueno, esto trabajado a la par de la ley de medios, que bueno, que quedó trunca apenas asumió el gobierno de Macri. Y había un canal para chicos, que para mí es lo más, como que es el ejemplo, que se llamaba Paca Paca, que tenía un montón de programas para niños hechos acá en Argentina por técnicos argentinos, actores, músicos. Era como que había, o sea, era una gran fuente laboral, que aparte tenía contenidos históricos, pero con un dibujito. Tipo cubano, ponele. Claro, el personaje Del se siglo llamaba XXI. Samba. Se llama Samba, pero bueno, ya no existe, o sea, ese personaje no siguen creando. Y por ejemplo, había dibujitos de el golpe de Estado del 76, entonces les mostraban quiénes eran y cuáles, no sé qué, los malos y los buenos, de San Martín. Hacían como, era un niño contemporáneo que hacía como un viaje al pasado a diferentes hechos históricos. Y hay un montón de niños que aprendían historia, no con la visión colonizadora. Entonces veían que, bueno, que los españoles habían venido a hacer, justo los españoles, chicos, pero bueno, Sí. que habían venido a hacer un desastre. La historia es innegable. Claro, entonces lo aprendían. Eso ahora no está más en ningún lado. Y eso hace la identidad, o sea, hoy, por ejemplo, de nuestros hijos que sí lo vieron. Es como que, bueno, saben quién es San Martín, más allá de la figurita que nos mostraron, que calculo que en España ha sido igual, como la historia contada como muy fragmentos. Bueno, hizo esto y esto, pero en realidad fue un desastre como prócer, pero bueno, como hizo dos cosas, no es el caso de San Martín, pero y como que les daba una información un poco global y tenía música y qué sé yo. Bueno, eso, identidad, ¿qué? Identidad, nada, o sea... eso, Los Vengadores, películas en cualquier, o sea, de cualquier lado, como así como cosas universales, no situadas, y es eso lo que ahora los chicos tienen para ver. O sea, el canal está, no sé ahora si está Paca Paca, No lo sé. pero no genera más contenidos. Ese es como el ejemplo más claro. Sí. Digo, si no hay películas nacionales, no hay nada con lo que identificarse, no hay historia, no hay presente. Es solamente lo que te vayan a vender, ¿me entiendes? O sea, no hay manera de conectar con nada que tenga que ver contigo, ¿me entiendes? Entonces, Imaginario colectivo, ¿no? no existe Claro. imaginario colectivo, no existe una conciencia colectiva, y si te dicen que tú eres narco, este país es narco, te lo vas a terminar comiendo y lo vas a terminar diciendo. O sea, es que nuestro gran Y es problema que es que todo somos es- tercer mundo y... Claro. ¿Me entiendes? Y sí, que vengan más tropas, vengan a ayudarnos, los Vengadores, vengan. Sí, es un poco ¿Entiendes? como un abusador, ¿no? Que le dice a su pareja que ella no vale nada. Pero exacto, es eso, no vales nada. Oye, lo que tú tienes de cultural o de expresión tuya no sirve. Haz repeticiones de otra cosa, vende cerveza artesanales, con lo que decíamos, produce algo de consumo inmediato, pero que tampoco tenga ninguna profundidad, ¿entiendes? De consumo tuk-tuk, listo. Pero bueno, es precisamente, no quieren entender, no quieren que se cree nada nuevo. ¿Entiendes? O sea, no quieren... Bueno, que consumas lo que ellos tienen para ofrecerte ya es suficiente. Yo como señora mayor, o sea, mi problema es cómo pasárselo a la nueva generación, entender que es muy importante y como que atraviesen esa... O sea, porque más allá de eso, digo, o sea, hablamos de nosotros, existíamos en una época en la que existía la posibilidad como de trascender con lo que uno hacía. O uno veía posible vivir de lo que a uno le gustaba. Era una posibilidad. Las decisiones dependían de cada uno, digamos, y había muchos otros factores, pero existía la posibilidad. Ahora realmente, con la expresión misma tuya, o sea, con la que tú querías, con lo que a ti te interesaba, ahora mismo es o entras por este camino o nada, y ni siquiera, tienen tres entre 1 millón, da las gracias, paga si eres artista para poder aparecer, o de gratis, o... ¿Entiendes? Arrástrate por el suelo, porque detrás tuyo hay 20.000 más. Eso es lo que pienso. Hay que buscar una manera como de romper esto, porque está totalmente, para mí, lo que es la cultura, el crecimiento de la cultura está bloqueado. Y a mí me da la sensación que es a nivel como global. ¿Y medios alternativos? Es decir,
por las grietas cabe algo, se puede abrir camino. Yo creo que sí, creo que se va movilizando. Justo ayer hablábamos, él me decía que le parecía que había más rock ahora, que hubo un momento en que no había tanto rock, que era todo cumbia. Y le digo, claro, como está todo mal, aparece eso, aparece el rock que tiene algún contenido para expresar eso de que está todo mal. Tengo un amigo que me decía, bueno, ganó Macri, por suerte van a volver las bandas punk. O sea, como que de alguna manera, como que para mí sí se genera. No sé si, yo digo, nosotros por ahí no salimos tanto y eso, pero seguramente hay una movida que está y que... La movida está, el tema es precisamente el crecimiento. Claro, y que no... No sale una banda independiente fuerte en 10 años o sale una así como, bueno, estos hacen un reggae medio así amable, entonces estos sí, así, que no dicen mucho, estos sí. Pero esa cosa como de la escena que va como creciendo y... No, yo creo que sí hay muchas bandas, pero que no prosperan. Claro. Estamos hablando de rock, ¿no? El cine, sí. Igual, o sea, estamos con las mismas caras en los carteles del cine nacional de hace 30, 20 años. Los mismos directores, ¿no? Sí. De hace 20 y pico años, que eran los nuevos, son los que siguen ahí y los mismos productores. O sea, sí, por lo menos los que la gente va a ver. Después existen nosotros. No, la gente va a ver, lo que la gente va a ver porque es el único que se enteran que existe. Claro. Sí. O sea, que está como... O sea, nosotros, por ejemplo, lo que vemos de las películas, si no tenés televisión, no sé en este momento cómo está eso, pero era, por lo menos el año pasado o el anterior, era, si no tenés minutos de televisión de publicidad de una película, nadie va. Podés empapelar Capital Federal. Puedes matarte a Facebook, matarte a redes sociales, casero, ¿no? Sí. Pero si no te pagan el YouTube, la primera página del YouTube, o ya estás en la tele... Yo creo que... O sea, ¿qué es eso? La televisión. No hay... Yo ingenuamente pensé que el poder de la televisión había decaído en Lo que Internet. pasa es que se va transformando. Me di cuenta que no, que acá lo que existe es lo que está en la tele. Luego puedes consumir todo lo que quieras por Internet. Lo que existe es lo que... Y bueno, mucho de lo que hablamos hace un ratito, de los temas de discusión de la gente pasan por lo que se dice en la tele. Lo que hablamos de Willy Toledo, esto de quién decide que Willy Toledo es portavoz de no sé qué opinión y es el foco de la tele. No fue Internet, fue la tele la que decidió eso. Es el representante de... Perfecto, aquí tenemos el ejemplo perfecto. Ahí está. Igual lo de la tele es... para mí, en Argentina, más allá de que el gobierno anterior hizo muchas cosas mal, que se tendrán que revisar o lo que fuera, digo, yo creo que que este gobierno lo tenemos gracias a los medios de comunicación, al apoyo de los grandes medios, de Clarín, de Cablevisión y de todo lo que se desprende de eso, pero es que no es, y cuando uno lo dice, es como que la gente como que no lo termina la gente, digo, me pasa a mí, no es que yo soy otra gente, digo, pero uno no termina como que le desconfías, decir, pero puede ser que la televisión haga esto en una sociedad y digo, desde que aparece la televisión, todas las performances artísticas, todo, o sea, videoarte y todo, era la televisión como centro de lo que está mal, o sea, de esta manera nos van a dejar a todos sin vida, sin opinión propia, nos van a estupidizar frente a la televisión, nos van a conquistar por medio de la televisión, pero esto desde que surgió, no es que es ahora nuevo. O sea que no entiendo por qué, cuándo se dejó de lado esa idea de la televisión y pensamos que era algo bueno, nada más que bueno. O sea, que era es bueno. Inofensivo. Claro, que era inofensivo. Es que no, bueno. Claro, es que bueno, no pasa nada, lo dice la televisión, pero... O sea, pero eso está ahí para mí desde el comienzo. Nada más que uno se olvida y le empieza a creer a las personas que están como que le saca el poder. Pero para mí es como... A mí me pasaba esto. Yo hace 10 años era como... Ya sabes, yo soy de la generación Orwell, ¿no? Que lo lees a los 14 años y dije, bueno, está todo bien, la base de Orwell está muy bien y todo esto, pero bueno, esto queda un poco de modé, ¿entiendes? Hace 10 años y me preguntabas, de repente caí en la realidad de que nunca dejó de estar vigente eso, ¿entiendes? O sea, que nos relajamos.
Sí, nos ¿entiendes? relajamos. Nos relajamos, pensando en que era un texto, ¿entiendes? Fuera de moda. Claro. Sí, Ya lo habíamos pasado, que ya- sí, ya- ya ya más no o menos llegamos a eso. medio superamos, ya todos lo sabemos esto, ¿no? O sea que no nos va a pasar. Plum, ¿Qué vamos a hacer con esto? gran pregunta. No sé. Positivamente, de manera positiva. Yo creo que no hay que mirarla con confianza. ¿A la tele dices? Sí. O O dejar de mirarla ciegamente. Yo no veía la tele y pensé que todo el mundo pensaba como yo, y ahora me doy cuenta que no hay que estar pendiente de qué es lo que piensa la gente que ve la tele. Bueno, está bien, O sea, claro, porque son los que rigen estudiarla. al final tu destino. Claro, estudiarla decís vos. Claro, Bueno, es decir, a ver qué está sucediendo, porque la gente que vota y la gente que decide en tu país son los que se dejan. Campañas contra la tele. Claro. Destruir la tele por dentro. No, pero A mí bueno. me mata, y eso que yo no soy gran conocedor, a mí me mata un montón lo de Podemos en España. De repente ver a la gente enfurecida porque de repente el mundo sacó que no sé qué. Odian más a Podemos, que nunca han sido gobierno, que a los Al gobiernos. gobierno que les- los que les ha destruyó, robado les hasta los chuparon zapatos. la sangre. Entonces digo, Sí. eso es claramente que hay como toda una cosa ahí de los medios como jugando con las emociones de la gente. No, ¿y qué vamos a hacer? Yo creo que hay que juntarse. Creo que hay que producir, hay que volver a juntarse y volver a... Bueno, acá estaba la ley de medios, que para mí era una buena puerta a la solución del monopolio de la televisión. como propuesta, sí. Como propuesta, claro, no se pudo llevar a cabo, pero bueno, o sea, primero no centralizar la información, y había como varios puntos audiovisuales distribuidos en todo el país, que ahora el cine se hace básicamente en Capital Federal. Incluso toda la legislación de sindicato está regido por Capital Federal. O sea, si vos te alejas 30 kilómetros de Capital Federal, cobras más, porque como todos los técnicos son de Capital Federal, Cobran kilometraje y todo eso. claro. Y bueno, la ley de medios ayudaba a escuchar otras voces, radios, fomentar claro, que radios floreciesen independientes, más técnicos. pequeñas, otras televisiones de otros lugares que podrían haber generado sus propios contenidos. Por ejemplo, se entregaron yo justo estuve en la entrega de premios de la Universidad de Quilmes hace 3 años, y en ese momento se entregaban premios a cortos o documentales hechos en Formosa, y era muy emocionante escuchar a la gente de Formosa o de Misiones decir que gracias a la ley de medios ellos podían hacer que años atrás había sido impensable para ellos poder hacer trabajar de los que les gustaba en su lugar. Como que siempre era, bueno, me gusta hacer cine, me tengo que ir a Capital Federal. Ahora tienen que volver a Capital Federal porque en las provincias, no sé, hay una escuela, hay una ENERC en Tucumán o en Salta, hay algunas escuelas que están un poco fuera del radio, pero no, ya no existe. La ley de medios fue de las primeras cosas que dieron de baja en este gobierno, la ley de medios y todo lo que eso llevaba atrás. ¿Cómo vamos a hacer para salir de este canandro neoliberal? Hay que saber que se va a pasar hambre una temporada, o sea, claramente, pero yo creo que también hay que tomar una especie de conciencia como más grupal, ¿no? No estar cada una y uno ahí en lo suyo, sino como que organizarse y apoyarse, porque también pasa mucho en eso de las escenitas, ¿no? De como yo y mis amigos y mis 4, ¿sabes? Y todo lo demás no existe, y esa es un poco, nada, esa la ceguera como de la gente que se dedica a la música, al cine, que es como muy, muy intolerante con cualquier otra cosa, y tienes que buscar la manera como de asociar y ampliar. O sea, nos metieron el cuento de, bueno, aquí tienes tu pequeño espacio de expresión o tu pequeño lugarcito en el que escuchas la música que a ti te apetece, ¿entiendes? Pero la cultura sigue pasando por los lugares más masivos, y hay que buscar la manera de crearlos o de conquistarlos. Yo pienso que es eso. Cualquier niño hoy sabe quién es Capitán América. Eso no pasaba en mi época. O sea, en los 90 era un freak muy especializado el que sabía quién era Capitán América, porque los niños no necesariamente iban a saber eso. Claro. Entonces, bueno, eso
no se puede dejar pasar y hay que buscar la manera, digamos. Yo creo que en lo que a mí me toca, yo creo que hay que hacer un cine para uno y para la gente, no solamente para uno, pienso. Yo creo que lo fundamental es la educación. La educación. Sí. Tener estas capacidades de lecturas, de más allá de lo que nos muestran, ¿no? Y eso, para mí, es lo que está más en juego, más allá de la cultura o los medios, darle las herramientas a los niños para que puedan, a los niños, ¿no? A los adolescentes para que puedan discernir discursos. Eso. Me parece que es como algo como fundamental. O sea, más allá de que miren Capitán América, poder entender que, bueno, que es eso que no les pertenece realmente a su cultura y que sí pertenecen a otras cosas. A mí me parece que eso es, o sea, que eso es como fundante para poder avanzar, porque si no, digo, ¿quién lo hace? Nosotros y unos para atrás y después lo que viene. Incluso no solo a los jóvenes, ¿no? También horizontalmente a sí, personas del entorno. Sí. Sí, pero existe la idea de que cuanto más mayor, más difícil, ¿no? Más duros de pelea son. Claro. No. Sí, es una leyenda eso, ¿verdad? Algo hay. Sí, algo hay, pero no estoy de acuerdo. O sea, sobre todo eso, ahí suena viejo otra vez, el tema de los valores. Es como, tú no puedes querer ir siempre con los ganadores, que es un poco lo que tienes que ser ganador, tienes que tener muchos seguidores, tienes que tener muchos likes, tienes que tener mucho tal como para ser alguien en la vida. Cuando antes lo que uno admiraba era la obra de alguien, no era su popularidad. La popularidad podía ser algo que acompañaba o no acompañaba. Pero ahora existe la idea de que, bueno, existo si tengo muchos likes. Soy una persona, soy alguien, no importa mucho lo que haga. También educar un poquito al público, que busque más, nada más. Sí. Tenemos más información que nunca y lo tenemos todo a la mano. Todo. Esa es la demencia. Lo tenemos todo. Dime algo que queramos ver o obra que queramos revisar, es difícil que no la vayamos a encontrar o algo. Lo vamos a encontrar todo. Ahora es como exceso de información equivale a censura. Claro. Ahora se censura por exceso más que por defecto. Sí, que para mí es otra vez el mismo punto, es un tema de educación. O sea, claro. Es saber dirigir o direccionar la mirada hacia lo que a uno le interesa y profundizar ahí y no mirar todo como de la misma manera. Pero para mí es eso, es como la educación, porque si no es como seguís como escuchando la música que pasan en los 4 lugares, mirando las cosas que pasan en los 4 lugares. Y eso, la profundización para mí lo da la educación. Y si no, poner una bomba. Una bomba. Pero poner una bomba es muy... Un par de canales de televisión y un par de periódicos, sí. No es autoexclusivo. Para llevar la tableta les cobro 20 pesos. Para mantener la frescura en todo momento del día. Son chicle verde ni free. Lleva la tableta 20 pesos. Son chicle verde ni free. Lleva la tableta 20 pesos. Y vamos a decírselo, apoyad a la cultura alternativa. Cabrones. Muchas gracias. Familia.